Bueno, hola a todos nuevamente. Hoy entonces vamos a continuar con lo referido a carga de viento y esta vez específicamente nos vamos a meter en la normativa, o sea, vamos a ver cómo la norma CIRSOC, mm, digamos, evalúa la carga de viento y cómo hacemos para determinar finalmente las acciones que vamos a aplicar sobre nuestra estructura. Bien. En nuestro país, entonces, la norma que tenemos que utilizar es la norma CIRSOC 102. Esta es la versión 2005. Hay una versión anterior que también es una norma bastante buena, pero esta tiene algunas diferencias y algunas similitudes. En general son más las similitudes que las diferencias, aunque tiene algunas que son bastante importantes. Bueno, la norma admite en principio un procedimiento simplificado y un procedimiento analítico para evaluar las acciones del viento sobre las estructuras y después hace algunas consideraciones acerca de cuándo corresponde utilizar el procedimiento del túnel del viento, que es un procedimiento obviamente de ensayo, y más allá de todo esto establece que para cualquier caso la presión de diseño mínima va a ser 0,50 kN por metro cuadrado, o sea 50 kilos por metro cuadrado. Esa va a ser la mínima que deberemos tomar en todo caso, que es una mínima razonablemente alta. Del procedimiento simplificado no nos vamos a ocupar mucho porque es un procedimiento que, fíjense que en general se aplica para edificios con cubierta casi plana, o sea, menos de 10 grados de pendiente, con alturas menores o iguales a 10 metros, edificios, bueno, no flexibles, con frecuencia mayor a un hertz, y en general, digamos que son edificios donde normalmente la carga de viento no va a ser importante. O sea que en general va a ser un procedimiento que no lo vamos a tener en cuenta o no lo vamos a usar, no es que no lo vamos a tener en cuenta. Lo que sí es interesante ver esta clasificación entre edificio flexible y no flexible porque implica determinar la frecuencia de oscilación propia del edificio, que en general es relativamente complicada de hacer, pero puede hacerse o estimarse mediante fórmulas empíricas. Hay que tener en cuenta acá que tampoco nos interesa una determinación de la frecuencia o del periodo, que es el inverso de la frecuencia, exacta, una determinación muy exacta, sino tener una idea de dónde estamos parados simplemente. Por lo tanto, hay algunas formas o fórmulas empíricas que han sido usadas que se usan también para determinar los periodos naturales de oscilación en sismo, que por ahí es donde son todavía más importantes, y que dependen, fíjense, de valores tales como la altura del edificio, y en este caso, de la dimensión en planta, en la dirección del movimiento sísmico, o en este caso va a ser del viento, y de delta, que es la relación entre el área de los muros que tenemos en esa dirección y el área total de la planta. Son valores que se determinan en forma muy sencilla. Y esta otra que todavía es más simple, donde el periodo depende de un coeficiente alfa, que tenemos aquí, que multiplica la cantidad de pisos. Y alfa dependerá si la estructura es de mampostería, es de pórticos de hormigón armado o de pórticos de acero. Prueben, cuando estén haciendo el diseño de su edificio, van a ver que estas dos fórmulas arrojan valores bastante parecidos. Bueno, nos vamos a ocupar del procedimiento analítico. El procedimiento analítico, que es de carácter más bien general, lo que va a hacer es determinar una cierta carga o presión sobre nuestro edificio que la vamos a tomar como una carga estática. O sea, insisto en el tema de que el viento es un fenómeno dinámico, pero a efectos de nuestro análisis y nuestro diseño estructural lo vamos a considerar como una carga estática. Pero para eso el edificio tiene que cumplir algunas consideraciones, porque si no
si no cumple esos requisitos, el hecho de suponer una carga estática no solamente no es razonable, no es exacto y fundamentalmente no es seguro. Entonces, el edificio tiene que ser de forma regular. El capítulo 2 del CIRSOC define o da algunas pautas de lo que es un edificio de forma regular, pero creo que todos entendemos bastante de qué es lo que estamos hablando. Es decir, un edificio con cierta simetría, que no tenga muchos entrantes y muchos salientes, eso es lo que entendemos por un edificio de forma regular. Bien, eso trae aparejado que el edificio no va a tener en general características de respuestas extrañas o complejas al viento, como la generación de cargas transversales importantes, desprendimiento de vórtices que son remolinos, o inestabilidad debida a galope o flameo. Esta inestabilidad está relacionada con el periodo de vibración del edificio y es cuando el viento aún digamos, puede generar pequeñas ráfagas de aplicación periódica, y si esas ráfagas de aplicación periódica están en una frecuencia parecida a la oscilación o a la frecuencia natural de oscilación del edificio, podemos llegar a tener problemas vibratorios, es decir, desplazamientos importantes. Y lo mismo aquí, donde se establece que no debe merecer consideración especial efectos de canalización o golpeteo en la estela debido a obstrucciones a barlovento. Es decir, si yo tengo un edificio adelante que está muy próximo al edificio que yo estoy estudiando y genera una obstrucción, puede llegar a generar efectos variados, digamos, dependiendo de la posición en donde esté. Desde por ahí un aumento en la velocidad por un efecto Venturi, o generar succiones, o a veces tener hasta efectos beneficiosos. Pero bueno, en general digamos que nuestro edificio está libremente expuesto al viento, más allá de los obstáculos que lo rodean. De todas formas, debemos coincidir en que no es tampoco tan sencillo determinar estas cosas con cierta exactitud. Bueno, los edificios típicos a los que se aplica este reglamento son como los edificios de la foto. Esta es una foto de Bahía Blanca, o sea, en general el CIRSOC, en cuanto a lo que es el método analítico, es totalmente aplicable en los edificios que tenemos en la ciudad. Son edificios, fíjense, bastante regulares, de no demasiada altura, y si calculan la frecuencia de oscilación, van a ver que no son en general edificios flexibles. Para que eso ocurra deberían ser considerablemente más altos de lo que son. Bueno, el proceso de diseño está un poquito expresado en este cuadro. Después vamos a ir desmenuzando cada uno de estos elementos. Creo que ustedes ya algo de esto deben conocer porque me parece que han visto o que lo han visto en estructuras metálicas, pero bueno, vamos a repasarlo. Partimos de una velocidad básica de diseño, que es propia del lugar de emplazamiento. Vamos a ver que el reglamento tiene curvas de velocidad, y estas velocidades están tabuladas para cada ciudad importante del país. Y también vamos a determinar unos cuantos coeficientes que tienen que ver con la direccionalidad del viento, con la importancia de la construcción, con la exposición de la construcción, o sea, en resumidas cuentas, esto está relacionado con la rugosidad del terreno, con la mayor o menor cantidad de obstrucciones que el terreno presente a la acción del viento, y también efectos topográficos. Es decir, si el edificio está sobre una loma, si está en una hondonada, eso también genera algunas modificaciones en la carga de viento que vamos a tener. Entonces, esta velocidad básica de diseño la vamos a transformar simplemente utilizando la ecuación de Bernoulli. Habíamos visto que la energía cinética del viento, digamos, al viento impactar sobre la superficie del edificio, se transformaba en presión. Pues lo que vamos a hacer entonces no es más que, mediante la ecuación de Bernoulli, transformar esta velocidad básica de diseño en una presión, y esta presión va a estar afectada de estos coeficientes. Y entonces esa presión por estos coeficientes nos va a dar nuestra presión básica de diseño, que va a ser el factor, digamos, básico con el cual, o fundamental con el cual vamos a trabajar. A partir de allí vamos a determinar coeficientes de presión, internas y externas, que van a depender del grado de cerramiento que tenga nuestro edificio, y un factor de ráfaga, y
Estos dos factores, coeficientes de presión y factor de ráfaga, van a afectar nuestra presión básica de diseño para así sí definitivamente determinar la presión de viento con la que vamos a cargar nuestro edificio. Bueno, esto está expresado un poquito acá. Y entonces vamos a empezar a estudiar un poquito cada uno de estos factores por separado. Bueno, la distribución de la velocidad del viento depende obviamente de la geografía, de la ubicación del edificio. Está tabulada para las ciudades más importantes del país, pero el reglamento tiene además un mapa de la Argentina con curvas isotacas, o sea, curvas de igual velocidad, con las cuales podemos, si la localidad no está tabulada, nos podemos meter en el mapa, ver dónde está y sacar con bastante aproximación la velocidad básica de diseño que vamos a tener. En el caso de Bahía Blanca, que estamos acá, fíjese, entre la isotaca 56 y la 54, tenemos 55 metros por segundo, que, fíjense, está tabulada, efectivamente son 55 metros por segundo. Esto surge a través de un montón de determinaciones estadísticas y esta velocidad está determinada según algunos parámetros que es interesante tener en cuenta. Esta velocidad se define como la correspondiente al promedio de una velocidad instantánea o pico de ráfaga en intervalos delta t igual a 3 segundos, en exposición abierta, es decir, sin obstáculos, a una altura de 10 metros y con un periodo de recurrencia de 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo más importante. Que durante un lapso de 50 años garantizamos que al menos una vez vamos a tener esa velocidad de viento. Fíjense que la norma anterior fijaba una velocidad, o mejor dicho, fijaba un periodo de recurrencia de un año. Por eso, la velocidad básica de diseño de la norma anterior era de 28 metros por segundo en vez de los 55 que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque evidentemente en un año garantizamos que al menos una vez tenemos 28 metros por segundo, mientras que necesitamos 50 años para garantizar que al menos una vez vamos a tener 55. Ahora, creo que ya se los comenté también, esta norma o la norma anterior, el reglamento anterior, ¿qué es lo que hacía? Afectaba esa velocidad o la procesaba con unos coeficientes distintos de lo que vamos a obtener en este reglamento. Y al final llegamos a valores más o menos similares, más o menos parecidos, a valores de carga de viento. Con lo cual queda muy claro que lo que no tenemos que hacer es mezclar normas, no podemos mezclar normas, eso es fundamental. O sea, calculamos con un reglamento de viento, podemos calcular si queremos con el reglamento viejo, pero lo tomamos desde el principio hasta el final, hasta llegar a la carga de viento. Y lo mismo con este reglamento nuevo. Inclusive, también hay algunos reglamentos pueden encontrarse o se pueden llegar a topar, porque a mí me ha pasado con algunos reglamentos donde este tipo de determinación es diferente. Más allá del periodo de recurrencia, las condiciones de determinación de la velocidad también son distintas. Por eso hay que tener un poquito de cuidado. Hay inclusive algunos factores, por ahí pueden encontrar buceando en internet, que permiten llevar habiendo determinado la velocidad en ciertas condiciones, digamos, llevarlas a otras condiciones de estudio. Pero justamente por eso es que insisto en que si no sabemos de lo que estamos hablando, más vale atenerse al reglamento. Yo creo que hablar de que por allí, en determinado lugar, y pasaba principalmente con el reglamento viejo, que tenía una velocidad de 28 metros por segundo, que evidentemente en periodos de 5 o 6 años por allí se superaba, decir, bueno, que hemos detectado mayores velocidades, sí las hemos detectado, pero bueno, ¿cómo las procesamos? Es decir, el reglamento parte de una velocidad estadística para llegar a una carga, pero bueno, las procesa de forma diferente. Por eso, insisto en el tema, no cambiar por favor de norma. Si vamos a utilizar un reglamento, utilizamos el reglamento completo. Bueno,
Después hay algunas disposiciones acerca de incrementar la velocidad donde los registros indiquen que las velocidades son más altas. Bueno, evidentemente si tenemos registros de velocidades más altas y estamos manejándonos con un periodo de recurrencia de 50 años, por ahí es razonable incrementar la velocidad un poco más, pero en general es muy difícil que se disponga de esta información. Y en general, bueno, tener en cuenta que algunas ubicaciones especiales pueden generar algunos efectos particulares también, por ejemplo, efectos Venturi, si el edificio está en un valle muy estrecho donde el viento pueda canalizarse, que hay que por lo menos estar alerta a ver qué pasa en ese caso, porque nos puede llegar a llevar a establecer la necesidad de algún estudio especial. Insisto, son cosas que nosotros no vamos a tener en cuenta. Y una condición importante es que los tornados no han sido tenidos en cuenta. Tenemos tornados en la provincia de Buenos Aires, como les conté en la clase anterior, son responsables de que se caigan muchas veces en verano postes de líneas eléctricas importantes, pero por su efecto localizado, por el hecho de estar circunscriptos a zonas muy pequeñas, y muy, no solamente pequeñas, sino impredecibles en cuanto a su ubicación, entonces el reglamento no los tiene en cuenta. O sea, si nos toca justo que nos pasa un tornado por el edificio, bueno, mala suerte. Bueno, otro factor que tenemos en cuenta es el factor de direccionalidad del viento. Este factor tiene en cuenta la escasa probabilidad de que el viento venga desde cualquier dirección. Y que esos coeficientes de tracción máxima que después vamos a determinar ocurran para cualquier dirección del viento, porque en general tenemos direcciones que son dominantes. De todos modos, bueno, si este es un coeficiente de reducción, por lo tanto, si no tenemos mucha idea de lo que pasa, lo tomamos igual a 1 y tampoco vamos a incurrir en un error importante. Lo que sí establece que este coeficiente de direccionalidad, si se usa, hay que usarlo solamente, y esto está absolutamente lógico, con las combinaciones de carga que están especificadas en los reglamentos de aplicación de esta misma línea CIRSOC, en concreto con los que nos va, con los que nos da el CIRSOC 101, con todas aquellas combinaciones que incluyen viento. Bien, acá tenemos tabulados esos factores de direccionalidad, fíjense que son todos valores menores de 1, dependen un poquito de las características de cada una de las estructuras, pero fíjense que normalmente para edificios estamos hablando de 0,85. O sea que bajamos un 15% el efecto de la carga de viento por la cuestión de la direccionalidad. Estas son las combinaciones básicas establecidas para carga de viento, donde la carga de viento es W. Estas son reglamentarias, establecen los distintos coeficientes por los cuales multiplicamos las acciones y la forma en que los combinamos. Sobre esto no vamos a hablar más, pero sí tengan en cuenta una cosa nada más, simplemente para cuando después estén trabajando con esto, que hay unas cuantas combinaciones. Y si vemos que además la carga de viento no es una carga única, sino que va a tener también a su vez varias posibilidades o varios aspectos diferentes, todas estas combinaciones básicas, que son 3, se nos van a multiplicar y vamos a estar en un montón de estados de carga a tener en cuenta, o de combinaciones de carga a tener en cuenta. Bueno, el factor de importancia depende un poquito del destino, es muy similar, o sea, la norma anterior tenía prácticamente estos mismos factores, o sea, los evaluaba de manera diferente, pero las categorías de clasificación son similares. Y digamos que, fíjese que tenemos una categoría 1 que implica un coeficiente de reducción, o sea, acá estamos hablando de construcciones donde el colapso eventual genera o no tiene riesgo respecto de daños para bienes materiales o para la vida humana. Una categoría general, donde el factor de importancia vale 1, que son los edificios comunes de viviendas o de oficinas, y categorías 3 y 4, donde digamos, se aumenta el efecto de la carga de viento porque son construcciones
digamos, esenciales, construcciones críticas que deben permanecer en pie aún ante condiciones climáticas muy desfavorables, o por allí estructuras o digamos que contengan sustancias tóxicas o explosivas, que hay que tratar de que no se liberen. En esos casos tomamos alguna precaución más respecto del viento. O sea que las categorías 3 y 4 son esas, las que son peligrosas o las que son esenciales. Por ejemplo, un edificio gubernamental es considerado un hospital, esos son considerados instalaciones esenciales. Bueno, las categorías de exposición están relacionadas con las irregularidades que tiene la superficie del terreno sobre la cual está emplazado nuestro edificio. Establecen además que, porque se pueden dar transiciones de diferentes categorías, o sea, podemos tener, el edificio puede estar en una zona de transición donde desde un tipo de rugosidad pasamos a otro, y vamos a ver también que este coeficiente, o sea, esta categoría de exposición nos va a dar un coeficiente que va a variar con la altura. ¿Por qué? Porque el efecto del viento, a medida que nos alejamos de la superficie terrestre, es más manifiesto. Es decir, vamos a tener más carga de viento cuando más arriba estemos. Los pisos altos del edificio van a estar más cargados en relación al viento que los pisos inferiores. Y vamos a determinar un coeficiente K sub z que va a depender de la altura, y K sub h que va a ser otro coeficiente que va a depender de la altura total. O sea, a la altura total, a la altura máxima del edificio, K sub z y K sub h van a ser iguales, pero vamos a determinar los dos porque los vamos a necesitar. O sea, los dos van a afectar nuestra presión básica de forma diferente o en, digamos, situaciones diferentes, para expresarlo mejor. Bueno, la exposición A es la del centro de ciudades grandes, como puede ser el centro o el microcentro de Bahía Blanca. O sea, edificios con altura mayor de 20 metros, al menos en el 50% de la superficie que rodea a nuestro edificio. Por otro lado, como digamos, en la medida que consideremos el viento soplando de una u otra dirección, respecto de barlovento, es decir, en la zona desde la cual sopla el viento, este terreno debe prevalecer por lo menos 800 metros, es decir, que desde nuestro emplazamiento del edificio, 800 metros para el lugar para la zona donde consideramos que está soplando el viento, debe tener las mismas condiciones de exposición. Si no, tendremos que considerar por ahí el grado de exposición que corresponda a la zona aledaña. Bien, son 800 metros o 10 veces la altura del edificio. En general, 800 metros digamos, es lo que es la distancia mayor. En general, por lo menos aquí en Bahía Blanca, nuestros edificios tienen 30, 40 metros como mucho, así que estaríamos con suerte en 400 metros. Bueno, la exposición B son áreas urbanas con obstáculos que en general tienen la altura propia de una vivienda unifamiliar. Una vivienda unifamiliar, pongamos una vivienda de 2 pisos, son 7 metros, en general no más de 7 u 8 metros. Aquí, digamos, la naturaleza del grado de exposición debe prevalecer un poquito menos, 500 metros sobre el lado de barlovento. La exposición C es la que corresponde al campo abierto. Construcciones dispersas que en general tienen alturas menores que 10 metros. Y se incluye en este caso el campo. El campo, los terrenos agrícolas están dentro de la exposición C. Y la exposición D es directamente la zona costera, el mar. O sea, donde el viento sopla desde un lugar plano donde no hay ningún tipo de obstáculo, como es el mar, desde distancias de al menos 1600 metros. No sé, la costa de Montehermoso es típicamente un lugar de exposición D. Pero con la particularidad de que la exposición D se aplica solamente cuando consideramos que el viento sopla desde el lado del mar o desde el lado del río, lo que tengamos con exposición D, zona costera.
Desde el otro lado, por allí, va a prevalecer la exposición que corresponde a la categoría que tengamos del otro lado. Ahora vamos a ver una fotografía donde es bien clarito qué es lo que pasa. Fíjense, en este caso, que es una zona costera, cuando el viento sopla, digamos, desde la costa hacia la ciudad, o sea, digamos, exactamente como estamos mirando nosotros, estamos en el caso de una exposición A. Pero cuando el viento sopla del otro lado, es decir, desde la ciudad hacia la costa, la exposición es la exposición, perdón, me confundí. La exposición D es la exposición propia de la costa, o sea, cuando el viento sopla desde la costa hacia la ciudad. En ese caso, los edificios están totalmente expuestos y prevalece la exposición D. Pero cuando el viento viene del otro lado, o sea, viene desde la ciudad hacia la costa, la que prevalece es la exposición A, o sea, la exposición de mayor rugosidad, de mayor cantidad de obstáculos. O sea que, en general, la exposición D nunca la vamos a tener sola y exclusiva, salvo que, no sé, estemos plantando una torre en el medio de una isla que no tiene nada alrededor. Este es un ejemplo de exposición B, donde si bien hay edificios altos, estos edificios están bastante desperdigados, entonces están a una distancia entre sí que en general supera los 500 metros o 10 veces la altura del edificio. Por lo tanto, ¿qué es lo que prevalece? Y la altura de estas viviendas más bajitas, tipo viviendas de 1 o 2 pisos que tenemos en los alrededores. Si estos edificios estuvieran mucho más abigarrados, mucho más juntos entre sí, ya estaríamos en el caso de una exposición A. Esta es la exposición B también, o sea, un área suburbana, tenemos casitas, tenemos árboles, pero estamos en el caso de viviendas, de tamaño de viviendas unifamiliares. Y la exposición C es típicamente el campo, obstrucciones muy aisladas, muy, muy bajitas, prácticamente de 10 metros o menos. Esto es parecido a lo que tenía el reglamento anterior, que también tenía 4 categorías de exposición, aunque eran un poquitito distintas en cuanto a la forma en que se tenían en cuenta. Bueno, dijimos entonces que en función de la exposición íbamos a obtener coeficientes que dependían de la altura, porque evidentemente no es lo mismo el efecto sobre la superficie de la Tierra que a medida que nos elevamos. Bien, entonces, en función de eso, están tabulados esos coeficientes K sub Z, en función de la altura. Fíjense, llegamos desde 0 metros hasta 150 metros, fíjense cómo van aumentando estos coeficientes. Y se distingue un caso 1 y un caso 2. Nosotros en general, o sea, y obviamente los diferentes tipos de exposición. Nosotros en general nos vamos a ubicar en el caso 2. El caso 1 habla de componentes y revestimientos, es decir, son los componentes del edificio tomados en forma aislada, por ejemplo, un voladizo, un saliente, el cual se calcula, normalmente se lo diseña en forma particular, y el sistema principal resistente al viento, pero en edificios de baja altura. O sea, nosotros en general nos vamos a ubicar en el caso 2. Ese coeficiente K sub Z tiene también una exposición analítica, sobre la cual nosotros no nos vamos a meter demasiado. La pueden calcular, pueden usar el reglamento y calcularlo en forma analítica, pero entiendo que manejarnos con esta tabla es más que suficiente, y por otro lado se pueden interpolar valores intermedios, y la tabulación es amplia, va desde 0 hasta 150 metros, así que realmente no necesitamos más que esto. Bueno, entonces, ya determinamos todos nuestros coeficientes. Tenemos el coeficiente de reducción por direccionalidad, tenemos el coeficiente por el destino de la construcción, tenemos nuestro coeficiente por, digamos, ¿cómo es? Por la ubicación, por la rugosidad, y bueno, entonces lo que tenemos que hacer, o sea, es juntar todos esos coeficientes y multiplicarlo por la presión. O sea, tenemos que transformar la velocidad del viento en presión y después las vamos a afectar de todos los coeficientes que
ya hemos venido determinando. Entonces, ¿cómo la determinamos? Con esta fórmula. ¿Mm? La presión dinámica general, pelada, Q sub z, vale 0,613 por la velocidad básica de diseño al cuadrado. Esto expresado en newton por metro cuadrado. O sea, acá sí importan las unidades. Nos metemos con los metros por segundo de la velocidad y obtenemos un resultado en newton por metro cuadrado. Esta fórmula no es una fórmula misteriosa, surge de aplicar la ecuación de Bernoulli, la ecuación de mecánica de los fluidos, la ecuación básica, donde la presión vale 1/2 de ρ, donde ρ es la densidad del aire, que vale 1,225 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad al cuadrado. Operamos y obtenemos esta fórmula. Esta fórmula la van a ver en prácticamente todas las normas expresadas con este coeficiente, con diferentes unidades, dependiendo de las unidades con las que la normativa trabaja, pero esto es una regla de tipo general, no es una cuestión misteriosa, esto surge de la ecuación fundamental de la mecánica de los fluidos, nada más. Entonces, después, ¿qué hacemos? Tomamos este valor, este 0,613 de la velocidad al cuadrado, y lo multiplicamos por todos los coeficientes que hemos ido determinando. Por la presión, o sea, esta Q sub z pasa a ser la presión dinámica y utilizamos el coeficiente K sub z de exposición, que es el que determinamos recién, el factor topográfico, este no lo vimos, vamos nosotros a considerar que el edificio está en un lugar plano, pero bueno, si estuvieran arriba de una loma o algo, el reglamento da algunas pautas de cómo considerarlo. El factor de direccionalidad del viento y el factor de importancia. Y bueno, B es la velocidad básica de diseño. O sea, 0,613 B cuadrado multiplicado por todos los coeficientes que hemos ido determinando. Con eso obtenemos la presión dinámica de cálculo según el reglamento Sirsock. Bueno, nos faltan, como habíamos visto en el cuadro inicial, determinar los coeficientes de presión interna y externa y el factor de ráfaga. Los coeficientes de presión interna o externa que van a modificar también nuestra presión básica de diseño dependen del tipo de cerramiento o de, digamos así, de la cantidad de aberturas por las cuales puede llegar a entrar el viento dentro de un edificio. O sea, vamos a definir edificios abiertos y edificios cerrados. Un edificio abierto tiene aberturas en la pared al menos en un 80%. Aberturas por las cuales puede entrar el viento, no necesariamente por ahí tienen que estar abiertas. Ahora vamos a ver algunas consideraciones que hace el reglamento en cuanto a eso. Bien, el edificio cerrado no cumple las condiciones, evidentemente, de edificio abierto y podemos llegar a estar en una situación de edificio parcialmente cerrado, que es la que yo entiendo que normalmente nos deberíamos encontrar. Bueno, el edificio parcialmente cerrado debe cumplir estas condiciones que están acá, que es más por ahí difícil contárselas que verlas en cuanto a una ecuación, pero digamos que el área total de las aberturas de la pared que recibe la presión positiva del viento, o sea que, digamos, donde el viento incide, excede la suma de las áreas del resto, digamos, de las áreas de las aberturas del resto de la envolvente de todo el edificio en más de un 10%. O sea, esta es el área de la pared que recibe el viento y esta sub 0i es la suma de las áreas de las otras 3 paredes que tenemos. Y la otra condición que tiene que cumplir es lo mismo, que el área total de aberturas de la pared que recibe el viento excede el menor valor entre 0,4 metros cuadrados o el 1% del área de dicha pared, y el porcentaje de aberturas en el resto del envolvente del edificio no excede el 20%. O sea, el área de aberturas de nuestra pared tiene que ser mayor que 0,4 metros cuadrados, o bien mayor que el 1%, 0,01 del área de esa misma pared, del área total de la pared. Y también esta relación, A sub 0 de
de las áreas de la abertura, esta sería la suma de las áreas de de las áreas de las aberturas en la envolvente del edificio, respecto o dividido la suma de las áreas totales de toda la envolvente del edificio, sin incluir el área de la pared con la cual estamos trabajando. Bien. El otro factor que tenemos que tener en cuenta es el factor de ráfaga. Este factor tiene un poquito en cuenta la interacción entre el viento y la estructura, y en general se adopta 0,85. Para estructuras rígidas, que son las que ya hemos visto, que superan la frecuencia límite de 1 Hz, o sea, un ciclo por segundo, se toma 0,85, aunque el CIRSOC da una expresión un poquito más compleja, pero con 0,85 estamos tranquilos que en general para la mayoría de los edificios en estudio podemos llegar a tomarla. Y para estructuras flexibles, ahí sí tenemos que caer en la expresión un poco más compleja que da el CIRSOC, que la podrán ver en el reglamento, si les toca usarlo. Y con todas estas determinaciones, vamos a determinar nuestros coeficientes de presión interna y externa, que van a determinar este estado de cargas que están acá. O sea, vamos a ver los coeficientes y después volvemos a ver estas dos diapositivas. Vamos a tener, mejor dicho, tenemos vista en planta y elevación. Esta es la zona o el lugar desde donde incide el viento. En este caso vendría a ser el dibujo, el sentido positivo de las X. Y ahí tenemos que nuestra presión de viento vale el coeficiente de presión, en este caso externa para paredes y cubiertas, por Q sub Z, que lo acabamos de determinar recién, y por el factor o coeficiente de ráfaga. Si lo vemos en elevación, este Q sub Z depende de la altura. ¿Por qué? Porque dependía de un coeficiente K sub Z que a su vez dependía de la altura. Entonces es variable con la altura y vamos a ver que en general aumenta a medida que aumenta la altura. De todos modos, es usual que en general los primeros 10 metros se toman constantes. O sea que digamos que se toman todos los primeros 10 metros el coeficiente K sub Z correspondiente a la altura de 10 metros. Bien. En cambio, en las paredes laterales o en las paredes a barlovento, vamos a tener nuevamente nuestra carga, pero a esta carga la llamamos Q sub H, porque va a depender del coeficiente K sub Z determinado a la altura H del edificio, que se calcula en el punto medio de la altura de la cubierta. Mientras que Q sub Z varía con la altura, K sub H es constante, corresponde a la carga, digamos, correspondiente o a la presión correspondiente a la altura máxima, la cual afectamos también por el coeficiente, por el factor de ráfaga, y por el coeficiente de presión que corresponda. En este caso sería para cubiertas y en este caso para paredes. En este caso paredes a sotavento. Y también para las paredes laterales exactamente lo mismo, o sea, trabajamos con Q sub H, con la presión del viento que corresponde a la altura máxima del edificio. Bueno, lo mismo ocurre para cubiertas de vertiente única. En el caso anterior era cubiertas de 2 o 4 aguas. Acá tenemos una cubierta con pendiente única, pero el tema es exactamente igual. O sea, el criterio que se aplica es exactamente el mismo. Entonces, a partir de ahí vamos a una tabla donde tenemos tabulados los coeficientes que dependen en general de las relaciones entre el ancho y la longitud del edificio. Acá tenemos coeficientes de presión en paredes, para la pared a barlovento y a sotavento. Cuando los coeficientes son negativos indican succión y cuando son positivos indican presión. Fíjense que a barlovento utilizamos 0,8 y se usa con Q sub Z. Acá está
aclarado también cuál es la carga que tenemos que usar, o cuál es la presión. Si es la presión variable con la altura Q sub Z, o la presión constante a la altura máxima, Q sub H, que es la que utilizamos para la pared de azotamiento y para las paredes laterales, tal como vimos en el dibujo de la diapositiva anterior. Para las cubiertas, el coeficiente depende del ángulo de la cubierta, ya sea barlovento o azotavento, y también depende de si estamos estudiando la dirección normal a la cubierta o paralela a la cubierta. Fíjense que cuando estamos hablando de paredes a barlovento, los coeficientes pueden ser negativos o positivos, o sea que tenemos tanto succión como presión sobre ese lado. El faldón a sotavento siempre tiene succión. Y otra cosa interesante es que, bueno, si estamos hablando, fíjense, normal a la cumbrera para ángulos de menor o ángulos menores a 10 grados, y paralelas para todo ángulo, es decir, estamos hablando específicamente de cubiertas planas. Una cosa es que, dependiendo de la relación entre la altura del edificio y la longitud del mismo en la dirección que estamos considerando, la carga de cubierta es variable. O sea, fíjense que entre 0, por ejemplo aquí, para h sobre L mayor o igual a 1, entre 0 y h sobre 2, o sea, si nos desplazamos desde la pared de barlovento hacia adentro, digamos, hasta h sobre 2, el valor vale menos 1,3, y más allá de esa distancia el coeficiente se reduce. O sea, tenemos diferentes valores de succión en la medida que nos vamos alejando de la pared de barlovento sobre la cubierta. O sea, esto se va a aplicar en general para edificios largos, o sea, que digamos que tienen una dimensión importante en el orden, en la dirección sobre la cual estamos considerando la acción del viento. Bueno, esos son los coeficientes de presión externa. Después tenemos coeficientes de presión interna, que lo que hacen es contemplar el hecho de que el viento se nos meta dentro de la construcción y genere también algún tipo de efecto. Para edificios abiertos, consideramos que el viento lo atraviesa limpito, no hay coeficientes de presión interna. Para edificios parcialmente cerrados, es donde en general producen mayores efectos. Podemos tener o bien una presión en todas las paredes y cubiertas de 0,55 o una succión del mismo valor. Y en edificios cerrados, esos valores, como son justamente edificios cerrados donde el viento no se filtra, estos coeficientes son bastante menores. De cualquier manera, nosotros tenemos que considerar coeficientes, o sea, combinaciones entre los coeficientes de presión externa y los coeficientes de presión interna. Es decir, nosotros vamos a tener, esto no tiene mayor importancia, este efecto de reducción, pero vamos a, digamos, a combinar, vamos por aquí, la presión de diseño, fíjense que es la combinación de la carga de viento por el factor de ráfaga, por el coeficiente de presión externa, y la carga esta, también carga de viento, esta podrá ser Q sub Z o Q sub H, por eso está tomado así, con el valor del coeficiente de presión interna por el factor de ráfaga. En este caso, fíjense que directamente está tabulado, lo que está tabulado ya es el factor de ráfaga por el coeficiente. Es el producto directamente lo que tenemos tabulado. O sea, no tenemos que determinar el factor de ráfaga en forma separada. Bueno, bien. Sigamos con esto. Este factor de reducción no lo vamos a usar en general porque es un edificio que contiene un volumen único, es un edificio alto sin divisiones de pisos adentro, o sea que a nosotros esto no lo vamos a utilizar, este directamente para nosotros vale 1, y por otro lado directamente podemos optar 1, inclusive en el caso de que este coeficiente pudiera aplicarse. Así que no es algo que nos preocupe demasiado.
¿Mm? Lo que sí es interesante ver de esto es que cuando nosotros trabajamos con presiones externas y con presiones internas, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre la pared de barlovento sopla la presión exterior sobre paredes. En la pared a sotavento tenemos la succión, también provocada por ese coeficiente o ese efecto de presión exterior. Ahora bien, en el interior del piso o de la habitación, si ustedes quieren pensarlo de esa manera, vamos a tener presiones internas. Esas presiones internas van a accionar sobre las paredes, pero van a ser o bien de presión, o sea que van a actuar, digamos, presionando una sobre perpendicular siempre a las paredes, pero van a ser o de presión o van a ser todas de succión. O sea, si tenemos nuestras paredes, o van para allá, es decir, aplican en esta dirección, no sé si me ven en el dibujito, o vienen succión hacia adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Se compensan entre sí. Entonces, salvo en el último piso, donde tenemos las presiones sobre cubierta, las presiones interiores se nos van a compensar. Y por lo tanto no las vamos a tener en cuenta, porque las presiones sobre paredes se compensan. ¿Por qué? Porque o van, digamos, la presión sobre la pared a barlovento se compensa con la presión a la pared de sotavento que va para el otro lado, y como los coeficientes son iguales, se compensan siempre. O sea que no quiere decir que no estén, quieren decir que se compensan y que para el caso de nuestro cálculo en particular no nos van a interesar, salvo en el caso de cubiertas. O sea, cuando lleguemos al último piso, ahí sí los coeficientes de presión sobre cubierta van a estar y van a actuar. Pero los coeficientes sobre paredes siempre se anulan, siempre se compensan, y por lo tanto no los vamos a tener en cuenta. Es decir que una vez que hicimos todo nuestro análisis, todo nuestro edificio va a estar o va a tener un esquema de carga como el que vemos aquí en el dibujo. ¿Qué es esto? Fíjense, a barlovento tenemos cargas o presiones variables de acuerdo a la altura. Obviamente que piensen que esta variación es constante, o sea, esta variación en realidad metro a metro o centímetro a centímetro, si quieren, esto podríamos calcular la variación. Esta variación en realidad es curva. Nosotros las calculamos, el Q sub Z lo vamos a calcular en cada nivel, a la altura de cada entrepiso. Digamos, vamos a tomar desde una losa, la mitad de la altura para un lado, la mitad de la altura para el otro, y le aplicamos la misma presión a todo ese nivel. Sobre el otro lado, sobre el muro a sotavento, tenemos un valor de succión constante que está calculado con esa carga K sub H constante. Al no haber una variación respecto de la altura, la succión aquí es constante. Y en la cubierta tenemos succión que puede ser constante si el edificio es relativamente finito, es decir, si la longitud en la dirección que actúa el viento no es demasiado grande, pero si no, irá variando de acuerdo a la distancia a la que nos encontramos respecto del punto de aplicación del viento. O sea, esto será hasta H sobre 2, después de H sobre 2, y después tiene todavía una reducción un poquito mayor. En general, yo calculo que en los edificios normales, esto no sé si llega a ocurrir, y si llega a ocurrir va a ser un efecto de relativamente no va a ser un efecto muy importante. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente todo resuelto. Si nuestro edificio inclusive es un edificio simétrico, donde el centro de gravedad coincide con el centro de rigideces, como ya vimos antes, ya tenemos todo resuelto y no tenemos torsión. Mentira. Seguimos teniendo torsión porque, aunque nosotros hayamos diseñado nuestro edificio para que no tenga torsión, lo hemos diseñado en forma simétrica, el reglamento nos va a introducir torsión en forma deliberada, cosa de que
tengamos alguna torsión. Por supuesto que siempre que nosotros diseñemos el edificio en forma simétrica, la torsión que vamos a tener va a ser menor que en un edificio no simétrico. No le quepa la menor duda de eso. Pero bueno, el reglamento va a introducir una torsión deliberada, digamos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos este primer caso, estos son todas vistas en planta, donde tenemos nuestra presión, digamos, a barlovento sobre el muro y la presión a sotavento, según en este caso la dirección X. Acá es el caso típico, digamos, del CIRSOC anterior, y la mayoría de los reglamentos viejos contemplaban este estado de carga, y un análisis independiente en la otra dirección ortogonal. O sea, según X, viento actuando según X y viento actuando según Y. Cuando el viento actúa según X, según Y, ni nos enteramos de lo que pasa. O sea, los sistemas resistentes o los pórticos que trabajan en la dirección según Y ni se enteran de la situación, y cuando trabajan en la dirección, cuando el viento actúa en la dirección Y, este valor, o sea, los pórticos en la dirección ortogonal no se enteran de nada. O sea, los tratamos como direcciones ortogonales totalmente independientes. Ahora bien, también tenemos, cuando el viento actúa según X, el reglamento nos introduce la presión total sobre la mitad de la superficie de la cubierta, presión máxima, a barlovento y a sotavento. El índice W es barlovento porque esto viene del inglés windward, y la L es sotavento, que es leeward. Son los índices que indican las palabras inglesas porque, bueno, nuestra norma viene actualmente de la norma norteamericana. Pero sobre la otra mitad aplicamos el 75% de esa carga, entonces ya el centro de la carga no coincide con el centro de gravedad del edificio. Supóngase que el edificio tuviera justo el centro acá en el medio, en la planta, bueno, ya el centro de gravedad de esta carga no pasa o no coincide con el centro de gravedad de la planta del edificio o con el centro de las rigideces, y tenemos torsión. Y lo mismo en la otra dirección, pasa exactamente lo mismo. O sea que ya estamos metiendo dos casos donde tenemos torsión por ese efecto. Pero además, fíjense, tenemos estos efectos donde tenemos, digamos, trabajando a barlovento. O sea, estamos contemplando acá, digamos, un caso donde la dirección del viento podría tomarse como que viene en diagonal. Entonces, estas dos caras las tomamos como si fueran caras a barlovento, y estas dos como caras a sotavento. Nada más que tomamos no el 100%, sino el 75% de las cargas que corresponde considerar en cada caso, ¿no? Y el caso 4, donde sí ya el despiole que se genera es importante, porque bueno, tenemos excentricidades en las cuatro, o digamos, debida a cargas en las cuatro caras, ¿no? Acá tomamos el 75% de la presión a barlovento, acá el 56%, y bueno, lo mismo en todos lados, el 56% y el 75% en la mitad de cada una de las áreas, con lo cual estos estados de carga generan todavía torsiones por ahí más importantes. Hay que evaluar todos estos casos de carga y con la envolvente de los esfuerzos que tengamos, ver cuál es la situación más desfavorable o cuál es aquel estado de carga que determina finalmente los esfuerzos máximos de diseño. Bueno, con esto terminamos entonces la clase de hoy sobre el uso de la norma CIRSOC. Entiendo que esto, en la medida que ustedes vayan avanzando con el trabajo práctico, se les va a ir aclarando, porque finalmente es medio arduo y medio difícil explicar una norma, no es fácil explicar una norma que establece un procedimiento que, bueno, se hace de determinada forma. Así que entiendo que las dudas se les, o sea, la mejor forma de aprender una norma es justamente usarla y aplicarla. Así que eso es un poquito lo que vamos a intentar, pero más allá de eso y de las consideraciones que se hacen, no es una norma tan difícil de aplicar, y de hecho creo que en algunos casos es hasta más sencilla que la norma anterior.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.